pobreza monetaria, entendida la pobreza monetaria como el hecho de que una familia viva con menos de lo que requiere para comprarse la canasta básica esencial, ¿no? Estamos hablando de una condición que lamentablemente toca a 3 de cada 10 peruanos. Hablamos de casi un 30%, un 29% de peruanos son pobres, son las cifras que entregará mañana el INEI a todo el país. Y esto genera además, Cari, no solo una reflexión, un profundo sentido de estamos avanzando como país, sino también un contraste fuerte con esta idea. Mira, en el año 2023 casi 1 millón de peruanos se está sumando a la condición de pobreza. ¿Cómo va a ser en el año 2024? El contraste es este. Este año, uno de los minerales que el Perú exporta, uno de los ingresos más grandes que tiene el Perú, es el cobre. Y el cobre toca máximos históricos. El precio del cobre está llegando a máximos históricos y es un año que uno diría va a ser un año de buenos ingresos por la exportación de minerales. Ese contraste, ponlo en una balanza. Claro. Tenemos más compatriotas bajo el umbral de la pobreza y aparentemente es un buen año para la industria minera, para el sector minero. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos ingresos? Te pongo en el debate la redistribución de la riqueza. Te pongo en el debate el desarrollo de las ciudades en el Perú. Te pongo en el debate la lucha contra el hambre, que eso es también la pobreza. El hambre a la que lamentablemente están condenados un buen sector de peruanos, ¿no? Pero tenemos opinión de economistas también, exacto, Cari, porque hablamos con Paola del Carpio, ¿verdad? Exacto, Paola del Carpio, que siempre nos mantiene pues con los datos, nos explica los temas domésticamente para que podamos entender. A veces quizás los números, las cifras son difíciles de comprender para muchos, pero justamente Paola del Carpio nos explica qué significa justamente estar bajo este umbral de pobreza monetaria y qué significa además este paralelo que tú manifiestas, ¿no? Tener un año positivo en cuanto al ingreso del cobre, de los minerales, porque estamos exportando en buenas cantidades y es un buen precio que se está pagando fuera, pero lamentablemente tenemos más pobres en el país. Vamos a escuchar sus declaraciones. Después de la pandemia hemos pasado una serie de choques internos y externos importantes. En el año anterior, además, tiene el agravante de que ha sido un año donde la producción ha caído, ¿no? Ha sido un año donde hemos vuelto a hablar de la palabra recesión, junto con una inflación que aún se mantuvo elevada, ¿no? Y lo más importante a decir ahí es que la inflación era alimentaria, sobre todo. Lo que más subió en su momento fueron los precios de los alimentos. Y eso afecta necesariamente más a las personas que menos tienen, porque esas son las personas que destinan una mayor parte de todo lo que gastan a justamente alimentarse, que es una necesidad básica. Entonces, definitivamente ya venimos hace tiempo prediciendo que la pobreza va a aumentar porque la producción ha caído, los precios se han mantenido altos en el 2023. La cuestión es cuánto, ¿no? Porque claro, uno dice va a aumentar levemente, ¿no? Pero levemente detrás de un punto porcentual a veces hay casi 1 millón de personas, ¿no? Y entonces, claro, más allá de los porcentajes, recordar que ahí son historias de millones de peruanos que no están logrando gastar lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, sea de alimentos, en el caso de la pobreza extrema, como también de no alimentos, otro tipo de necesidades, como puede ser vivienda, transporte, etc. Ese es el tema. ¿A quiénes afecta más esto? A un sector de la población que invierte la mayor parte de sus ingresos en alimentarse, ¿no? Aunque estamos controlando la inflación, aunque estamos controlando ese incremento de precios, lamentablemente estamos complicadísimos con el tema de la pobreza. Hay algunos testimonios, Cari, en el chat de YouTube. Nos escribe, por ejemplo, te voy a dar el nombre de esta persona, el amigo Elmer Fidel Santillán, y dice: yo trabajo como agente de serenazgo y gano 1.200 soles al mes. No me alcanza para nada, pero sin embargo hago todo lo posible para poder estar bien económicamente, socialmente. Elmer,
Gracias por ese testimonio. Te añadiría la pregunta, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? Allí creo que se complica incluso más la situación, o se pueden juntar las dos economías en casa, ¿no? La de Elmer y la de su esposa, digamos, pero ¿logra ser suficiente? Te estamos preguntando si tu situación mejoró en los últimos meses, tu situación económica, por supuesto. A ver, por acá también tenemos otro comentario. Elías Romero, mi situación económica empeoró. Cerré mi negocio por las continuas extorsiones. Nuevamente, muchos negocios, ¿no?, que han tenido, digamos, estas amenazas, y evidentemente al no sentirse protegidos, al sentir que su familia está vulnerable, prefieren mudarse, cambiar de lugar, cambiar de giro de negocio, entre otras decisiones que lamentablemente afectan a las familias. Y vemos, por ejemplo, en el caso, Santiago, de aquellos que tienen el sueldo mínimo de 1.025 soles y que además quizás tienen hijos con algún tipo de enfermedad y que quizás no encuentran en los hospitales los medicamentos completos para poder enfrentar una serie de dificultades de salud, y tienen que tener más dinero para poder cubrir otras necesidades de salud, por ejemplo, básicas. Entonces, claro, la situación se empeora y lamentablemente pues vemos un escenario en el que la presidenta o el Ejecutivo no sabe todavía cómo direccionar todos estos ingresos que quizás por minería se está ingresando con mayor atractivo. Pero tenemos más declaraciones de Paola del Carpio, justamente hablándonos sobre esta situación económica y cuáles son las proyecciones, en todo caso, para este año. Una situación similar la hemos vivido más o menos en el 2011, 12, ¿no? Más o menos por ahí. Por eso hablamos de un retroceso de alrededor de 10 años. No recuerdo el número exacto, pero está por ahí. Y como te decía, no más allá de hablar de porcentajes, estamos hablando de personas que están pasándolo durísimo para poder cubrir sus necesidades básicas y vivir dignamente la vida. Y detrás de esto, también lo que hay que decir es que, claro, o sea, ya pasó un tiempo desde la pandemia, ¿no? Y si uno ve las cifras de empleo, por ejemplo, que es lo más importante, digamos, detrás de que las personas tengan la capacidad de consumir lo que necesitan, vemos que los puestos de trabajo, en términos de números de puestos de trabajo, sí se han recuperado en general, pero no la calidad de estos puestos de trabajo, ¿no? Todavía vemos que lo que ganamos es, si lo comparamos aparte con el nivel de precios de la economía, hoy podemos comprar menos que en el 2019. Imagínate, un escenario de pandemia que era totalmente anormal, extraordinario en nuestro país, en las que muchas personas no tenían la oportunidad de poder salir a trabajar, ni un tipo de ahorro que pueda enfrentar la necesidad alimentaria, y por eso se crearon tantas ollas comunes, porque se solidarizaron entre todos ante una realidad en la que no podían cubrir sus necesidades alimenticias, y hoy enfrentamos una situación muy parecida y no estamos en pandemia. Eso es lo preocupante, lo que llama la atención. Mañana vamos a tener el detalle, por supuesto lo verás en las redes sociales de Latina, de las cifras de pobreza. Te estamos adelantando que estarán en el orden del 29%. Será la cifra de pobreza que presente mañana el INEI para el año 2023. Siempre hay un pequeño retraso, estamos analizando todo el año 2023 que ya pasó, y algunos de los amigos que se conectan, como Augusto Carrasco, que Augusto, estás todos los días con nosotros. Gracias. Reconocemos eso, te agradecemos, mejoramos incluso con los comentarios que nos haces, y él nos dice: bueno, algo mejoró la economía en el 2023, aunque las ventas están lentas. Augusto se dedica a las ventas, tiene un negocio, entiendo, y allí ve que todavía no calientan las ventas, que quizá están un poco frías. Esto también es un signo, por ejemplo, de un indicador que es el consumo, ¿no? El consumo no parece tan dinámico en el país. Lo podrá decir desde el bodeguero hasta la señora que vende en un stand en Gamarra. Te lo podrá decir una persona que tiene su salón de belleza, que quizá si antes la señora iba a atenderse 3 veces al mes, ahora solo se atiende 1 vez al mes. Esos son pequeños indicadores que nos hablan de cómo está la economía, y lamentablemente, dice Hugo López, no mejoró. Gracias, amigos, por sus comentarios. Estamos también presentándoles este contraste de un país que no logra sacar a sus connacionales de la pobreza en un contexto económico que el gobierno te pinta como positivo. Te dice: vamos a crecer más del 3%, el cobre se está vendiendo a buen precio, otra vez precios históricos. El cobre es el principal mineral que exporta el Perú.
Entonces, ¿a quién le toca redistribuir bien? ¿A quién le toca generar riqueza con lo que ya tenemos? ¿A los políticos? ¿A la empresa privada? ¿Los inversores quieren apostar por el país? ¿Qué falta, no? Entonces, ahí tenemos una situación bastante compleja, retos quizá también para pensar en eso. ¿Sabes qué imagen a mí me toca mucho, Cari? Cuando hablo de pobreza, hablo de aquel peruano, aquel niño, por ejemplo, que no tiene una alimentación balanceada, que no tiene una condición de poder distraerse un fin de semana, quizá no tiene un espacio de sano, no sé, de diversión, esparcimiento, qué sé yo. A ese peruano le está fallando la clase política, a ese niño peruano le está fallando la clase política. Eso creo que es lo que tenemos que corregir, pero las cifras de mañana van a golpear, ¿eh? Claro, y cuando hablamos, digamos, de que se incrementa la pobreza monetaria, también tenemos que ver otros números que seguramente se nos van a informar en cuanto a la anemia, porque, a ver, si no tiene una familia o más familias no tienen dinero para poder sustentar la canasta básica, para poder cubrir sus necesidades alimenticias, queda claro que se va a reducir justamente la calidad alimenticia que tienen las familias. Y ante ese escenario, lo que va a suceder es que muchas personas van a caer o en anemia o van a desarrollar enfermedades. Y la anemia, cuando afecta justamente, tú hacías precisión a los niños menores, claro. No estamos hablando que la anemia es un problema que, bueno, en su momento se solucione y ya más adelante veremos cómo come mejor, con tal que se sienta lleno y no tenga esa necesidad, esa sensación de hambre, ya luego mejorará la calidad alimenticia. Pero el problema es que cuando los niños desarrollan anemia durante sus primeros 5 años de edad, estás truncando su desarrollo para toda su vida. Y ese problema va a continuar siendo un problema del futuro porque va a ser una persona que no va a poder desarrollar todas sus capacidades a tope, como tiene que ser, 100%, para que los niños puedan crecer, desarrollarse profesionalmente en diferentes ámbitos de su vida. Y eso es lo que arrastra la pobreza. Entonces, no solamente estamos hablando de personas que no tienen en esos momentos dinero para cubrir una canasta básica, estamos hablando de otros problemas que van a acarrear y que van a perdurar a lo largo de los años por esta situación que hoy no se soluciona. Y es lamentable, ¿no? José Medina no se toma a bien el tema de la pobreza y dice, oye, qué deprimente esto, ¿qué está pasando? Solo critican. Bueno, José, es la realidad de tu país. No sé si eres connacional nuestro, pero estamos hablando de la realidad del Perú y también de intentar marcar una agenda. Esto requiere participación de todas las autoridades en el cargo. Hoy estos indicadores de pobreza se presentó el informe ante el Consejo de Ministros, ante la presidenta, estaba viendo las imágenes de ese Consejo de Ministros, le proyectaron a la presidenta esas cifras y vamos a ver qué tiene que decir respecto a esto también la jefa de Estado, ¿no? Bueno, ese es el tema, esperamos tu respuesta, tu situación económica mejoró o empeoró en el 2023, capaz alguien podrá decirnos se mantuvo, pero a partir del testimonio propio, ¿no? A partir de la historia de cada uno de los que nos está viendo. Exacto.